Me llamo Samuel Rivas y la noche del 18 de abril 2025 morí. No estaba listo, no espiritualmente. Pensaba que tenía más tiempo, más margen para cambiar, para entregarme de verdad, para dejar de jugar con la fe. Pero la eternidad no espera. Aquella noche todo parecía normal. Habíamos cenado en familia. Daniela estaba riendo con Amalia en la sala, yo fregaba los platos cuando sentí una presión en el pecho. No era dolor aún, más bien una opresión que subía desde adentro. Me apoyé en la encimera e intenté respirar. Y entonces el mundo se desmoronó. El suelo desapareció bajo mis pies. Todo se volvió negro. Según los médicos, mi corazón se detuvo por casi 7 minutos, sin pulso, sin oxígeno, sin esperanza. Pero yo estaba más vivo que nunca. Me vi desde arriba tendido en el suelo de la cocina con los ojos entreabiertos y mi esposa gritando. Amalia estaba inmóvil en la puerta abrazando su peluche con fuerza. Vi cómo los paramédicos llegaban. Todo era caos. Pero yo sentía una paz sobrenatural. No había miedo. Solo un llamado, como una voz que no usaba palabras, pero me atraía con fuerza. Seguí esa voz. En un instante ya no estaba en mi casa. Estaba en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. El aire tenía vida. Todo vibraba con una belleza imposible. Y entonces lo vi. No necesitaba presentarse. Cada fibra de mi ser lo reconoció. Jesús, no el de los cuadros, sino el verdadero, el Hijo del Dios viviente. Su presencia era fuego y ternura a la vez. Caí de rodillas, no porque me obligara, sino porque mi alma entera lo deseaba. Él me miró, no con enojo, sino con un amor que dolía y una tristeza profunda, como si ya supiera todo de mí. Y entonces habló, no con sonido, sino dentro de mí. Yo te conozco, Samuel. ¿Entiendes en qué hora estás viviendo? No supe qué decir. Estaba paralizado. Entonces él continuó. Después de marzo y abril, el tiempo cambiará. Muchos no estarán listos. Y al decir eso, vi una visión. La tierra temblaba como una vela en medio del viento. Multitudes dormidas espiritualmente, perdidas entre pantallas, ruido, ego. Mientras el cielo lloraba. 2 fechas resplandecieron ante mí, 25 de junio, 10 de julio. Eran más que días, eran Mi pueblo se ha acostumbrado a la comodidad, pero lo que viene exigirá valentía. Quienes no estén enraizados en mí, caerán cuando comience la sacudida. Sus palabras eran fuego en mis entrañas. No podía respirar. No por falta de aire, sino porque cada palabra destruía toda falsa seguridad que yo había construido. Esa sacudida no era solo para mí, era para todos los que aún creen que pueden vivir como si hubiera tiempo de sobra, posponiendo el arrepentimiento, evitando rendirse de verdad. Intenté preguntarle qué vendría, pero él simplemente colocó su mano sobre mi pecho. No sentí peso, sentí propósito. Cuando regreses, recordarás. Diles, prepáralos. Vengo antes de lo que creen, pero muchos no están listos. No porque no crean, sino porque no vigilan. Yo no lo sabía entonces, pero esto apenas comenzaba. Desperté en el hospital con una máscara de oxígeno sobre mi rostro y la luz blanca de los fluorescentes clavándose en mis ojos. Me dolía el pecho, como si alguien hubiese hecho fuego allí. Daniela estaba a mi lado, dormida con la cabeza sobre mi mano. Su rostro estaba hinchado por el llanto. Amalia dormía abrazada a su peluche en una silla, su cabecita ladeada hacia la ventana. No podía hablar, pero recordaba todo. No fue un sueño, fue real. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, no se borraba. Estaba marcado en mi alma como con hierro ardiente. Durante los días siguientes no hablaba mucho, pero dentro de mí algo ardía.
Sentía que debía contar lo que había visto, que no podía callar. Intenté explicarlo a un médico, a una enfermera, pero me miraron con la misma cara que se pone cuando alguien habla de ovnis o espíritus. Solo Daniela me creyó. Me miró a los ojos y dijo: «¿Tú viste a Jesús, verdad?». Solo pude asentir mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ella me abrazó y dijo: «Entonces tenemos que orar». La primera noche que volví a casa no pude dormir. Me levanté a las 3:11 de la madrugada como empujado por algo invisible. Me senté en la sala a oscuras. No tenía miedo. Sentía una urgencia. Como si algo estuviera a punto de pasar y yo no podía quedarme inmóvil. Y ahí en ese silencio recordé sus palabras. Después de marzo y abril, todo cambiará. Pero en mi caso, él me mostró otra cosa. Vi el calendario avanzar. Vi las páginas saltar como si el tiempo se apurara. Entonces se detuvo en 2 fechas: 25 de junio, 10 de julio. Lo sentí en mi pecho como un eco que no cesaba. No eran números sueltos, eran puertas, umbrales, momentos que marcarían un antes y un después. En los días que siguieron comencé a escribir, a grabar audios, a enviar mensajes a amigos, incluso a personas con las que no hablaba hace años. Muchos se sorprendieron, algunos se rieron, otros me ignoraron, pero hubo unos pocos, unos que dijeron: «Yo también he sentido algo raro últimamente». Eso me confirmó que no estaba solo. Una noche mientras oraba vi otra imagen. Una especie de ola gigantesca, pero no de agua. Era de luz. Venía desde el horizonte. Detrás de mí, cientos de personas en la playa. Algunos jugaban, otros se tomaban selfies, otros construían castillos de arena. Yo gritaba: «¡Una ola viene! ¡Corran, suban a terreno alto!». Pero la mayoría solo se rió o me ignoró. Solo unos pocos corrieron. Unos niños. Un matrimonio anciano, una mujer frágil abrazada a una Biblia. La ola no era castigo, era gloria, pero también juicio, y solo quienes estaban listos resistían su fuerza. Esto no es castigo, Samuel, es purificación. Me desperté sudando. Mi corazón palpitaba como tambor. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. No podía dejar de repetir: «Señor, despiértanos, despiértanos». Días después tuve otra visión. Vi iglesias llenas abarrotadas, pero silenciosas. La música sonaba fuerte, luces y pantallas brillaban, pero los labios de la gente no se movían. Era como si actuaran el culto, pero sin corazón. Me giré y Jesús estaba a mi lado con una tristeza inmensa. Sus bocas saben las palabras, pero sus almas han olvidado por qué. Sentí un dolor en el pecho que no era físico, era espiritual, como si sintiera el gemido del cielo por una iglesia que canta pero no ora, que proclama pero no escucha, que adora con la boca pero no con el alma. Desde ese día comencé a levantarme cada madrugada, no por obligación, sino porque algo dentro de mí me empujaba. A veces solo lloraba, otras veces escribía, y otras simplemente me quedaba quieto con el corazón abierto, escuchando, sabiendo que Él estaba allí. Empecé a compartir en redes lo que vivía. Algunos me llamaron loco, otros decían que solo buscaba atención. Pero también empecé a recibir mensajes de gente que decía: «Me está pasando igual. Llevo semanas despertando a las 3:33 a.m. sin razón. Siento algo raro, pero no sé qué es». Una mujer de Perú me escribió: Mi hija de 12 años tuvo un sueño con ángeles que marcaban casas con luz. Cuando les preguntó por qué, uno dijo: «Estas son las casas de los que velan». Lloré, porque supe que no era mi imaginación. El cielo está preparando a su remanente, no perfectos, sino despiertos. Y ahora lo sabía.
El cambio ya había comenzado. La primera semana después de salir del hospital fue como vivir entre dos mundos. Por fuera todo seguía igual. El barrio, el supermercado, las conversaciones triviales. Pero por dentro, algo se había roto. O mejor dicho, algo se había despertado. No podía ver la vida con los mismos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada decisión parecía tener un peso eterno. Daniela me cuidaba como si fuera de cristal. Me preparaba el té con miel como siempre. Pero yo ya no era el mismo hombre que ella había conocido. Y ella lo sabía. A veces me miraba en silencio como intentando entender en qué rincón de mi alma había pasado lo que yo le contaba. Una noche mientras Amalia dormía, le dije con voz temblorosa: «Yo ya no puedo callar lo que vi. Tengo que hablar, Dani, aunque nadie escuche». Ella solo asintió. Sus ojos estaban llenos de algo más fuerte que miedo. Era reverencia. Comencé por los más cercanos. Le conté a mi hermana que llevaba años alejada de la iglesia. Pensé que se burlaría, pero cuando terminé estaba llorando. Me dijo: «He soñado con fuego y con relojes sin manecillas. Luego fui con mi primo, un empresario exitoso que solo cree en lo que puede tocar». Me escuchó en silencio y al final me dijo: «No sé si te creo, pero algo me dice que no estás mintiendo». Poco a poco fui compartiendo más. Grabé mi testimonio en un audio de 15 minutos y lo envié a varios contactos. En las primeras horas nadie respondió, pero al día siguiente llegaron mensajes que me dejaron sin aliento. Una mujer de Honduras me escribió: «Tu historia me hizo llorar. Me desperté a las 3:00 a.m. y solo quería orar. No sé por qué». Un joven de Chile me dijo: «Siento que algo viene, pero no sabía cómo ponerlo en palabras hasta ahora». Entonces entendí. Lo que viví no era solo para mí. Era un eco, un llamado que ya estaba sonando, pero que muchos no sabían cómo interpretar. Yo solo era uno más en una cadena de despertadores que el cielo estaba activando. Pero no todo fue fácil. Hubo rechazo, gente que me acusó de meter miedo. Incluso un líder cristiano me escribió diciendo: «Ten cuidado con hablar de fechas. Eso divide a la iglesia». Yo lo respeté. Pero algo dentro de mí gritaba: «¿Y si el reloj está sonando y seguimos dormidos?». No los llamé a ser populares, Samuel. Los llamé a estar preparados. Una noche, mientras Daniela dormía y yo estaba en la sala leyendo Isaías 58, sentí su presencia otra vez. No lo vi, pero supe que estaba allí. Caí de rodillas. No dije nada. No había nada que decir. Solo lloré. Y allí, en medio del silencio, lo entendí. Esto no era una misión de predicación. Era una llamada a rendirse por completo. No busco predicadores ruidosos. Busco corazones rendidos. Después de eso, comencé a cambiar cosas. Apagué redes sociales por un mes. Dejé de ver series que me drenaban el alma. Empecé a orar con Daniela cada noche, aunque fuera 5 minutos. Enseñamos a Amalia a orar con palabras simples: «Jesús, ven a mi casa». Ella lo decía con los ojos cerrados y sus manitas juntas. Y yo sabía que el cielo la escuchaba más que a mí. Una tarde de sábado salimos a caminar por el parque. Todo parecía normal. Gente paseando, perros jóvenes con sus móviles, niños en bicicleta. Pero yo lo veía diferente. Era como si el velo entre el mundo natural y el espiritual se hubiera adelgazado. Sentía que todo lo que hacemos tiene eco en la eternidad y que el tiempo para jugar a la religión se estaba acabando. Mucho de lo que llaman vida espiritual es rutina sin presencia. Esa frase me persiguió durante días. Me dolía, porque era cierta, porque yo mismo había vivido años así, con
con Biblia en la mano pero sin fuego en el corazón, con palabras bonitas pero sin quebranto. Entonces comprendí algo esencial. Jesús no me devolvió la vida solo para avisar. Me la devolvió para vivir diferente, para ser un faro, no un orador, para ser presencia, no apariencia. Y así, sin darme cuenta, comenzó mi transformación. No perfecta, no instantánea, pero real. Porque cuando uno ha tocado el cielo, ya no puede volver a caminar como si nada hubiera pasado. Los sueños comenzaron 3 noches después de mi transformación interior. No los busqué, no los provoqué. De hecho, yo nunca había sido de soñar mucho. Pero esos sueños no eran como los normales. Eran vívidos, tan reales que al despertar me dolía el cuerpo como si hubiera estado allí. Me dejaban temblando, sudando con el corazón, latiendo en los oídos. Eran mensajes y venían del cielo. En el primero me encontraba en un santuario enorme con paredes altas y vitrales que dejaban pasar una luz dorada. Había miles de personas adorando. Sus manos estaban en alto, la música era poderosa, los instrumentos sonaban fuerte. Pero algo me inquietó. Miré más de cerca y noté que nadie movía los labios, nadie cantaba. Era como si estuvieran actuando la adoración pero sin alma. Entonces Jesús apareció a mi lado de pie, envuelto en una luz que no hacía sombra. Me volví hacia él y pregunté, ¿por qué no están cantando? Lucas, tu voz será puente entre lo que viene y los que no lo ven. No les hablarás con miedo, sino con verdad y esperanza. Me desperté con un nudo en el pecho. ¿Cuántas veces había cantado por costumbre sin sentir nada? ¿Cuántos domingos había levantado las manos mientras mi mente estaba en otra parte? La noche siguiente, otro sueño. Esta vez estaba en un campo abierto. Era de noche. Había cientos de personas, cada una con una vela encendida en las manos. Al principio todo era tranquilo, pero el viento empezó a soplar, fuerte, frío. Algunos protegían sus llamas con ambas manos. Otros se cansaban, bajaban los brazos y sus velas se apagaban una por una. Entonces una voz poderosa resonó desde el cielo con tristeza y El tiempo de prueba revelará quién llevaba aceite de intimidad. De pronto una tormenta se acercó. No era lluvia, era una mezcla de luz y fuego. Lo arrasaba todo, pero no destruía. Probaba. Las únicas velas que seguían encendidas eran las de aquellos que habían perseverado en lo secreto. Vi una madre de rodillas abrazando a su hijo orando. Vi a un anciano cantando solo con una guitarra rota. Vi a una niña con su Biblia abierta sobre una manta llorando. Y su vela era la más brillante de todas. Cuando desperté entendí que Jesús no estaba buscando perfección, sino cercanía. No resultados, sino rendición. No te pido que seas perfecto, Samuel. Te pido que camines cerca. Empecé a escribir cada sueño, a compartirlos. Algunos decían que eran simbólicos, otros me decían que eran alarmistas. Pero lo que más me impresionaba era la cantidad de personas que empezaban a decirme, yo también he soñado cosas raras últimamente. También vi una tormenta de luz. También escuché esa frase, prepárate. Un joven de Colombia me escribió un mensaje largo. Me contó que soñó con una iglesia vacía donde solo quedaba una anciana orando con fervor. Todos los demás se habían ido. Y al final del sueño, una luz descendía sobre ella y una voz decía, aquí derramaré mi gloria no donde hay espectáculo, sino donde hay entrega. Me quedé en silencio varios minutos con ese mensaje abierto. Era el mismo lenguaje que yo estaba recibiendo. Otra madrugada mientras oraba tuve una especie de visión despierto. Vi un tren avanzar a toda velocidad hacia un abismo. Dentro la gente reía, bailaba, comía. Hasta adoraban. Pero no al Jesús verdadero.
En el centro del vagón había una pantalla gigante con una imagen de Jesús, pero era falsa. Sonreía todo el tiempo, nunca corregía, nunca pedía nada. Solo repetía: todo está bien. Muchos me adoran en nombre, pero no en espíritu. Han cambiado la verdad por una imagen cómoda, y por eso no me reconocerán cuando venga. Me quedé paralizado, porque entendí que yo mismo en el pasado había sido parte de esa multitud. Un cristianismo de confort. Un Jesús de frases bonitas y devocionales de 5 minutos, pero sin profundidad, sin cruz, sin fuego. En los días siguientes los sueños se intensificaron. Vi ángeles sobrevolando ciudades con rollos de luz marcando casas, no con tiza, con algo espiritual. Me acerqué a uno y pregunté: ¿qué estás haciendo? Y el ángel respondió: Estas son las casas de los que velan, de los que no se durmieron con el mundo. Vi niños guiando a sus padres en oración. Vi jóvenes predicando en silencio con lágrimas en los ojos. Vi abuelas que apenas podían caminar orando de madrugada por naciones enteras. Y supe, el remanente se estaba levantando. Los sueños no eran para asustar, eran una invitación a despertar, a volver al primer amor, a no quedarnos en la superficie. Diles, Samuel, que esto no es religión, es relación, y el tiempo se está acabando. Y así cada noche el cielo seguía hablando. La atmósfera empezó a cambiar a finales de julio. No lo digo solo en lo espiritual, lo digo literalmente. El aire se sentía más denso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. En las calles la gente discutía por cosas mínimas. En el supermercado vi a una mujer llorar frente a una estantería vacía sin saber por qué. En la iglesia los sermones sonaban iguales, pero los rostros en los bancos estaban inquietos, como si el alma colectiva de los creyentes supiera que algo invisible estaba a punto de romperse. 25 de junio se acercaba como una ola silenciosa. No había profecías virales en TikTok, no hubo terremotos visibles, pero el cielo estaba hablando, y solo quienes estaban despiertos podían oír el crujido en lo invisible. Las señales no eran apocalípticas, pero sí constantes caídas en los sistemas bancarios, redes sociales, colapsando por errores técnicos, apagones repentinos que afectaban ciudades enteras, todo con una explicación. Pero ninguno podía negar que algo estaba mal. Ese 24 de junio por la noche no pude dormir. Me acosté a las 10:00 p.m., pero el corazón me latía como tambor. A las 3:12 a.m. me levanté. Fui a la sala. Me arrodillé. No dije nada. Solo puse mis manos abiertas sobre las rodillas. Esperé. Y entonces él vino, no con truenos ni visión, sino con una presencia tan fuerte que todo mi cuerpo se estremeció. Sentí que el suelo desaparecía bajo mí otra vez, pero esta vez no morí. Esta vez viví más. El velo ha sido corrido. Lo que estaba oculto ahora será expuesto. Vi rostros, muchos, cristianos, pastores, influencers, creyentes de años. Algunos brillaban, otros parecían estatuas de sal. Vi iglesias que estaban llenas de personas pero vacías de gloria. Y hogares que parecían cuevas humildes pero estaban encendidos por dentro. Vi jóvenes liderando cadenas de oración por WhatsApp mientras en otras partes eventos masivos eran cancelados sin razón. La separación no era por geografía, era por profundidad. No busco multitudes, busco corazones dispuestos. Los débiles me verán, los rotos me sentirán. Los que me buscan en lo oculto serán elevados en lo público. El 10 de julio amaneció sin cataclismo.
Pero desde ese día todo cambió. No en lo externo, en lo interno. Personas comenzaron a tener sueños. Pastores que nunca hablaban del fin ahora no podían evitarlo. Jóvenes que estaban alejados de la fe regresaban como si algo los hubiese llamado por nombre. La palabra urgencia comenzó a aparecer en canciones, mensajes y hasta en memes. Y en mí, algo se activó como fuego en los huesos. Empecé a recibir testimonios extraños. Un taxista en Colombia me escribió: "No entiendo nada de profecías, pero desde el lunes siento que debo pedir perdón a todos los que ofendí". Una maestra en México me dijo: "Estoy orando antes de entrar a clase, como si supiera que cada palabra cuenta ahora más que nunca". Un joven de Sevilla me confesó: "He dejado la pornografía después de 7 años. No por miedo, sino porque siento que ya no puedo seguir viviendo sucio". Era el Espíritu Santo, limpiando, sacudiendo, preparando. Como si un ejército silencioso estuviera despertando en todos los rincones. Sin anuncios, sin templos, sin fama, solo con fuego. Pero también comenzó lo otro, la resistencia. Personas que antes me escuchaban ahora me bloqueaban. Me acusaban de legalista, de exagerado, de jugar con la fe de los débiles. Una noche después de leer un mensaje lleno de burla, caí al suelo. Sentí que no podía más. Le dije a Dios: "Vale la pena, me siento solo". Y entonces lo escuché. No todo lo que brilla es luz, y no todo lo que parece inocente viene de mí. Discernimiento, Sofía. Eso le falta a esta generación. Lloré durante 1 hora y decidí seguir, porque entendí que la sacudida no vino para destruir, vino para purificar. A partir del 10 de julio comenzaron noticias raras. Un banco europeo colapsó sin explicación. Un incendio forestal se inició en una zona que había llovido por días. Se descubrieron fraudes en organizaciones cristianas conocidas. Todo parecía fragmentarse, pero lo más fuerte fue lo que ocurrió en los corazones. Personas que habían vivido por rutina ahora lloraban en medio de una canción vieja. Matrimonios rotos empezaban a restaurarse no por terapia, sino por oración. Padres e hijos oraban juntos por primera vez. El remanente comenzaba a mostrarse. Vi que algunos no aguantaron, se apagaron, perdieron el fuego, cambiaron la lámpara por un aplauso, por comodidad, por agenda. Y sus ojos ya no brillaban, eran como vitrales apagados, y me dolía, porque yo fui como ellos, pero también vi algo hermoso. Una joven con cáncer terminal grabó un video orando por otros enfermos y se hizo viral. Un abuelo de 87 años se arrodilló en su iglesia vacía y declaró: "Aquí estoy, Señor, úsame". Una niña de 6 años soñó con un manto blanco que cubría su casa y dijo: "Jesús me dijo que estaba limpiando". La línea se volvió más clara. Lo que antes parecía difuso entre lo santo y lo superficial, ahora se distinguía como la noche y el día. El fuego de la sacudida había comenzado a mostrar lo que era de oro y lo que solo era paja. En las iglesias, en las familias, en las plataformas digitales y sobre todo, en el corazón, comenzaron a caer máscaras. Influencers cristianos que hablaban de fe pero vivían de apariencias fueron expuestos. Pastores que acumulaban bienes mientras su rebaño tenía hambre quedaron al descubierto. Ministerios enteros construidos sobre carisma pero sin carácter se derrumbaron sin ruido como castillos de arena frente al oleaje. Pero no era venganza de Dios, era misericordia. Si no expongo lo oculto, muchos se perderán siguiendo lo falso. Mejor un escándalo que una alma engañada. Lo sentí como un cuchillo en el alma, porque yo mismo en el pasado había admirado a líderes por sus palabras, por su presencia, sin discernir si venían realmente del Espíritu. Y ahora entendía por qué Jesús había sido tan directo conmigo.
porque el engaño no se vería como oscuridad, se vería como luz. No te preocupes por cómo te verán. Solo habla con verdad, y yo haré el resto. Empecé a notar una nueva división en los creyentes, no por denominaciones, no por teología, sino por profundidad. Algunos corrían al altar quebrantados sin cámaras. Otros seguían en sus plataformas haciendo contenido espiritual vacío buscando views, no almas. Vi iglesias cerrando porque se habían vuelto centros de entretenimiento. Pero al mismo tiempo pequeños grupos de oración nacían en casas, en garajes, en azoteas, sin luces, sin micrófonos, solo con hambre. Y ahí Jesús estaba presente, no en el evento más grande, sino en la habitación más humilde. Aún quedan días, y en cada día una oportunidad de volver a mí. Un día recibí un mensaje de una mujer en Argentina. Me dijo que después de ver uno de mis videos reunió a sus 3 hijos, apagaron la televisión y comenzaron a orar juntos. Al tercer día, su esposo, que llevaba años sin acercarse a la fe, se arrodilló y pidió perdón a todos. Me dijo, no sé qué hiciste, pero algo cambió aquí. No fui yo, fue el Espíritu de Dios, limpiando, restaurando, volviendo a lo esencial. Empezó una especie de hambre santa en todo lado. Biblias que llevaban años empolvadas se abrían. Jóvenes que solo querían fama empezaban a buscar silencio. Personas que antes seguían influencers ahora buscaban intercesores. Pero también llegó la confrontación. En una reunión de líderes en la que fui invitado, uno de los pastores me llamó aparte y me dijo: «Hermano, baja un poco el tono. Estás asustando a la gente. Esto no vende». Me congelé por dentro. No sabía si llorar o gritar. Pero esa noche, mientras oraba, Jesús me habló de nuevo. No vine a vender un mensaje. Vine a salvar almas. Si ellos quieren el aplauso del mundo, lo tendrán, pero perderán mi voz. Era claro. Él no buscaba espectáculos. Buscaba verdad, transparencia, arrepentimiento real. Y esa separación no era un castigo. Era una preparación. La iglesia que viene no tendrá fama, tendrá fuego. No tendrá escenarios, tendrá rendición. Vi visiones de congregaciones pequeñas lideradas por mujeres viudas, por jóvenes recién convertidos, por abuelos con rodillas gastadas. Sin presupuesto, sin logo, pero llenas de presencia. El Espíritu se movía ahí como en Pentecostés. Sanidades, libertad, lágrimas, restauración, amor real. Y supe, eso es lo que Dios estaba levantando en este tiempo. Un remanente, no más grande, no más famoso, solo más fiel. Y también entendí que muchos templos se mantendrían abiertos, pero vacíos de presencia. Porque Él no iba a pelear por quedarse donde no lo querían de verdad. Estoy limpiando mi casa, porque vengo a habitarla, y no compartiré espacio con el orgullo. Muchos pensaban que la persecución vendría desde afuera, pero la verdadera persecución ya había comenzado. Desde dentro, los que hablaban verdad eran señalados, ridiculizados, cancelados, pero no se callaban, porque sabían que callar era traicionar al Maestro. Y yo ya no podía volver atrás, porque una vez que ves al verdadero Jesús, ya no puedes conformarte con sus imitaciones. Desde aquella madrugada en que volví del lago, mi vida ya no es la misma. Algo profundo cambió en mí, no en el cuerpo, no en la mente, sino en el alma. Cada día que pasa el mundo parece más rápido, más extraño, como si estuviera vibrando distinto, como si algo invisible se estuviera acercando con fuerza y nadie supiera cómo nombrarlo. Pero yo sí, yo lo vi, y ahora lo siento en cada latido. La última llamada ya ha sido hecha. Ahora es tiempo de salir. Lore no podía evitarlo, no por tristeza, sino porque entendí que el verdadero despertar no comienza cuando ves lo que viene, sino cuando decides no volver a cerrar los ojos. Desde entonces todo ha sido más intenso, los sueños más vividos, las conexiones más fuertes. He empezado a recibir mensajes de personas que ya más conocí y que aseguran haber sonado conmigo. Algunos vieron el mismo claro en el bosque,
Otros vieron el símbolo de los 3 círculos entrelazados flotando sobre sus ciudades. Y todos, absolutamente todos, mencionaban la misma sensación. Algo se acerca, pero no es destrucción, es como un llamado. Decidí entonces escribir esta última parte de mi testimonio con calma. No quiero que sea un final, quiero que sea una semilla, porque si algo aprendí en todo este viaje escuela, verdad no necesita imponerse, solo necesita ser dicha con amor. A ti que estás leyendo o escuchando esto, quiero decirte algo que quizás nadie más te ha dicho en voz alta. ¿No estás loco por sentir que el mundo está cambiando? ¿No estás solo si despiertas a las 3 de la mañana con el corazón agitado y no sabes por qué? ¿No estás perdiendo la cabeza si ves señales donde otros solo ven coincidencias? Porque cuando el alma empieza a recordar, todo se transforma, y ese recuerdo es el inicio de algo nuevo. Yo no voy a fundar una religión, voy a recordarte quién eres, y ahora hijo mío te llamo a recordar también a otros. He dejado de temer lo que viene, no porque sea fácil, sino porque es necesario, y he entendido que el dolor no siempre es castigo. A veces es redirección, a veces es limpieza. Y si el mundo va a temblar, el clima va a gritar, las estructuras van a caerse, pero no será el fin, será el principio, como una tormenta que limpia, como un parto que duele pero da vida. Y yo estaré aquí, de pie, quizás temblando sí, pero con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si esa fecha también resuena en tu interior, no la ignores. No necesitas entender todo, solo necesitas estar dispuesto a ver, a escuchar, a abrirte, porque Jesús sigue hablando, y su voz no se apaga en los templos. Vive en lo profundo de cada alma que se atreve a despertar. El 12 de julio no es una amenaza, es una invitación. ¿Y tú estás invitado? Es una invitación. Y es una invitación. Y Tu casa será un refugio cuando todo lo demás se apague. Un día, mientras caminaba por un mercado, un joven se me acercó. Tenía tatuajes, ojeras profundas y una mirada rota. Me dijo en voz baja: vi tu video. Iba a suicidarme esa noche, pero después de escucharte supe que aún hay esperanza. Quiero volver a Jesús. ¿Me ayudas? Lo abracé sin decir palabra. Lloramos ahí mismo entre verduras, vendedores y bocinas de motocicleta. Esa fue mi confirmación. No necesitaba un escenario, necesitaba obediencia. Vi que la misión no era solo hablar, sino formar. Empezamos grupos de oración en línea, lecturas bíblicas semanales, encuentros en casas. Gente se reunía en secreto en muchos países. Algunos no podían mostrar sus rostros, pero lloraban juntos ante la palabra. Otros evangelizaban a sus familias no con doctrina, sino con amor. La misión no era mía, era nuestra. Estoy levantando voces en todos los continentes. Algunos son públicos, otros ocultos, pero todos son parte de mi plan final. Un día recibí una visión más clara que nunca. Vi un reloj sin números. Solo tenía 2 agujas. Una ya apuntaba a la medianoche. La otra temblaba. Y oí su voz otra vez. Esta es la hora del testimonio, no del miedo. Habla aunque tus rodillas tiemblen. Yo estoy contigo. Un día recibí una visión más clara que nunca. Vi un reloj sin números. Solo tenía 2 agujas. Una ya apuntaba a la medianoche. La otra temblaba. Y oí su voz otra vez. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No lo es. Escucha con atención porque estas palabras pueden marcar tu eternidad. Yo no soy pastor, no soy profeta, no soy perfecto. Soy un hombre que murió por 7 minutos y regresó con una misión. Jesús me mostró lo que viene y no puedo quedarme callado, porque hay millones de personas dormidas pensando que tienen tiempo y el tiempo se acabó. Cuando veas el cielo cambiar y la tierra vibrar diferente, no temas. No sé cómo será el 12 de julio exactamente, no tengo todas las respuestas, pero sí tengo certeza en el alma. Lo que vi, lo que sentí, lo que viví. No fue un sueño, fue una misión, un mapa, una advertencia, pero sobre todo una promesa.
El mundo está cambiando, las estructuras caen, las máscaras se rompen, las verdades salen a la luz y tú tienes una decisión que tomas: seguir dormido o despertar. Si sentiste algo con esta historia, si en algún momento se te erizó la piel, si pensaste en alguien mientras escuchabas esto, si tus lágrimas salieron sin explicación, entonces no ignores esa señal. Yo no soy un profeta, no soy un santo, solo soy un joven comunal que Jesús le dio una oportunidad y decidió hablar. El cielo está más cerca de lo que crees, pero también lo está el juicio. Regresa a mí, y yo haré nuevas todas las cosas. Quiero que cierres los ojos un segundo ahí donde estás, solo un segundo. Imagina a Jesús frente a ti, no con condena, con lágrimas de amor, esperándote, llamándote por tu nombre. ¿Qué vas a hacer? Porque nadie puede responder por ti, no tu mamá, no tu pastor, no tu esposo, eres tú y él. Hoy, si algo de lo que he compartido tocó tu vida, no lo guardes. Comparte este video, escríbelo en tu libreta, háblalo con alguien. Ora, busca, arrepiéntete, vuelve a la palabra, enciende tu lámpara. Todavía hay gracia, pero la puerta se está cerrando. Y si quieres que sigamos despertando a otros juntos, únete a esta comunidad, suscríbete al canal, activa la campanita. Deja un comentario, no por algoritmo, sino porque cada palabra que escribes puede ser leída por alguien que hoy necesita una chispa de fe. No lo hago por fama, lo hago porque vi el rostro de aquel que viene y no puedo ignorarlo. Jesús viene muy pronto y mi único deseo es que estemos listos. Gracias por escucharme hasta el final. Nos vemos en la eternidad o en el próximo video.